siguiente programa es para todos. Continuamos hablando del Foro de Salud Mental, problemáticas actuales en nuestros contextos, el cual se realizó en el municipio de Andes. Esta vez traemos dos ponencias de gran relevancia. En un primer momento tendremos a Dubis Marcela Rincón, magíster en neuropsicología clínica, quien abordó el tema de la imagen en la época del culto al cuerpo. Esto es Especiales AUPAN. Quiero agradecerles esta oportunidad que nos dan de hablar de asuntos relacionados con la salud mental. Sin duda es un tema que nos convoca a todos. Y hoy, más que dar una charla o darles una conferencia sobre un tema en particular, he llamado la atención sobre el cuerpo para que hagamos una reflexión sobre aquellos temas que empiezan a emerger y que hoy por hoy se convierten en otro tipo de problemáticas que involucran la salud mental. ¿Cómo vamos a desarrollar este contenido? Vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a precisar algunos conceptos que son fundamentales para que entendamos las nuevas problemáticas que emergen en torno a la salud mental. Vamos a ver un panorama nacional e internacional sobre los trastornos de ansiedad, qué pasa con la salud mental, para podernos adentrar en un tema que quizás algunos han escuchado, de pronto otros no, y es el trastorno dismórfico corporal. ¿Alguien ha escuchado sobre ese tema? Bien, entonces voy a contarles un poquito sobre eso y luego vamos a finalizar con los retos en salud mental. Bien. Para empezar vamos a pensar un momento en el cuerpo y cada uno va a pensar en su cuerpo. Una vez ya hemos pensado en este cuerpo y hemos sido conscientes de que es el que está con nosotros todo el tiempo, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cómo se construye el cuerpo? Ok. ¿Quién valida el cuerpo? ¿Quién dice que es bueno o que es malo? ¿Alguien quisiera decir? Bueno. Nosotros mismos evaluamos y validamos nuestro cuerpo. Bien. ¿Están cómodos con su cuerpo? Qué bueno, ¿sí? Hay personas que no lo están, ¿cierto? Si tuvieran la oportunidad de cambiar su cuerpo, ¿lo cambiarían? No. ¿No? Listo, muy bien. Pero alguien quizás sí, ¿cierto? Si usted de pronto tímidamente ha pensado en que quisiera cambiar alguna parte de su cuerpo, ¿qué parte cambiaría? Simplemente piense. ¿Sí? Bien, resulta que el tema del cuerpo es un tema controversial y es un tema que a todos nos moviliza porque en algún momento, pese a que digamos que estamos muy contentos, seguramente habrá cosas que nos gustan o no nos gustan. Bien, resulta que para poder entender el asunto del cuerpo tenemos que entender tres conceptos básicos. Uno, el tema del esquema corporal, la imagen corporal y la actitud hacia el cuerpo. Entonces vamos a ir adentrándonos en cada uno de ellos. El esquema corporal, para que todos lo entendamos, hace referencia a toda esa representación que yo hago de mi cuerpo y que es gracias a estructuras cerebrales. Piense en el momento en que usted se despertó esta mañana.
Cuando usted se despertó, estaba acostado, por supuesto. Resulta que su cerebro se encarga de enviarle información de que usted estaba acostado y que para usted empezar el día quizás debe girar en su propio cuerpo, poner los pies en el piso y levantarse. Esa construcción que hace su cerebro de su propio cuerpo y que le permite a usted estar consciente de su estructura física se llama la propiocepción. Y la propiocepción nos da el esquema corporal. También está la imagen corporal. Resulta que muchas personas creen que esquema, imagen, actitud es más o menos lo mismo. Pero la imagen es esa representación consciente que tengo de mi cuerpo. Fíjense que el esquema es un asunto más automático, vamos a usar una palabra que casi no me gusta, pero inconsciente, ¿cierto? Porque es su cerebro quien le permite darse, digamos que estar atento y alerta y usted casi que ni tiene que pensar, bueno, me acabo de despertar, voy a bajarme de la cama, voy a pararme, no, usted lo hace automáticamente. Mientras que la imagen es un asunto más consciente y conceptual de su propio cuerpo. ¿Quién se encarga de construir esa imagen? Pues esa imagen, como ustedes de pronto alcanzan a visualizar allí, es el resultado de procesos de enseñanza, ¿cierto? De cómo nos educaron respecto al cuerpo, qué es bueno, qué es malo, los modelos de cuerpo que tenemos, cuál es el ideal de cuerpo femenino y cuál es el ideal de cuerpo masculino que existe actualmente en nuestra sociedad. ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos frente a ese cuerpo? Esos tres elementos constituyen la imagen corporal. Entonces ya hemos hablado de esquema y hemos hablado de imagen. Y vamos a hablar también entonces de la actitud hacia el cuerpo. La actitud, y todos nos vamos a ir con ese concepto hoy acá, no es eso como, la actitud, ¿sí? Tengo la actitud. No, la actitud es una valoración que yo hago de algo. Yo tengo una actitud hacia alguien, una actitud hacia mi trabajo, una actitud hacia mi familia. De modo que yo también tengo una actitud hacia mi cuerpo. De modo que esa actitud puede ser positiva o negativa. Entonces, todos tenemos un esquema corporal que está en nuestro cerebro, una imagen que hemos construido y una valoración que hacemos del cuerpo. Cuando hablamos de que es una valoración, decimos que yo pienso algo de mi cuerpo, ¿cierto? Tengo ideas sobre mi cuerpo, siento algo por mi cuerpo que puede ser agradable, desagradable, y me comporto de alguna manera con mi cuerpo. Entonces, esos tres elementos, cómo me siento, cómo me comporto y cómo pienso respecto a mi cuerpo, configuran la actitud. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo estos tres elementos, que desafortunadamente no se ven muy bien, esquema, imagen y actitud, generan una relación del sí mismo con el cuerpo. Y resulta que esa relación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, buenísimo. Pero si es negativa, aparecen dos cosas importantes, dos grandes grupos de trastornos. Uno, que es el trastorno obsesivo compulsivo y otro que son los trastornos de la conducta alimentaria. En el trastorno obsesivo compulsivo hay uno que se llama trastorno dismórfico corporal y dentro de los de ansiedad aparece la anorexia y la bulimia. ¿Alguien ha escuchado de anorexia y de bulimia? Listo. De pronto ese es más conocido.
¿Qué quiero señalarles hoy acá? Los trastornos de la conducta alimentaria que hoy por hoy guardan o ganan mucha relevancia son trastornos de ansiedad en general, igual que el trastorno dismórfico corporal. Resulta que este asunto empieza a ser importante y por eso lo traemos a este espacio, porque los trastornos de ansiedad empiezan a afectar a casi el 50% de la población. Ya lo mencionaba Sandra, ¿cierto? Que casi todas las personas mayores de 35 años han padecido algún trastorno mental. Y resulta que un trastorno mental no es estar loco de atar, ¿sí? No es que yo necesite estar internado. Todos podemos tener algún u otro trastorno mental sin detectar y sin que haya sido tratado. Por eso, asistir al psicólogo o al psiquiatra no es para locos, ¿sí? O yo para qué voy al psicólogo si es que allá me van a decir lo mismo que yo ya sé. Bien, resulta que empieza a aumentar y casi el 50% de la población tiene trastornos de ansiedad, pero hay algo muy interesante, o por lo menos para mí resulta muy interesante, y es que el trastorno dismórfico corporal, ese que nosotros ni idea, aparece como un trastorno con gran prevalencia, cada vez más incidencia, y resulta que estas personas tienden a tener mayor ideación suicida que las personas que no lo tienen. ¿Cómo así? Entonces las personas que tienen trastorno dismórfico se quieren suicidar, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Resulta que el trastorno dismórfico corporal se define como una preocupación excesiva por una parte del cuerpo. De pronto a usted no le gusta su nariz, no le gusta un ojo, ¿cierto? No le gusta su boca, pero hay personas a las que esa inconformidad con su nariz, ¿cierto?, hace que recurra a conductas como operarse muchas veces la nariz, ¿cierto?, rascarse muchas veces la nariz o centrar muchas veces su atención en esa parte específica del cuerpo. Y aunque parece chistoso, ¿cierto?, cómo alguien puede presentar este tipo de inconformidad, hoy por hoy se reportan muchísimos casos relacionados con suicidios por inconformidad con el cuerpo. Entonces aquí viene una gran preocupación y es, ¿qué estamos haciendo nosotros respecto a la sensibilización sobre nuestro propio cuerpo? ¿Cómo tratamos nosotros nuestro cuerpo en un contexto donde la imagen gana mucha relevancia? Donde lo que nos dicen en televisión, lo que nos muestran en las revistas, en las redes sociales, es el ideal, es lo que queremos ser. ¿Cuántos de nosotros vemos modelos ideales, cierto, en redes sociales y uno dice, bueno, yo quisiera más o menos ser así? ¿O cuántos jóvenes se están viendo afectados por esto y esto parece ser una problemática silenciosa a la que no le hemos prestado atención porque nos preocupan otras dificultades, claro está? Pero esto es algo importante sobre lo que hay que señalar. Hoy por hoy, casi el 50% de las jóvenes caen en trastornos de conducta alimentaria y posteriormente en trastornos dismórficos corporales, que son poco detectados porque resulta que hoy por hoy validamos muchísimo el tema de la asistencia a, si ya hoy no nos gusta alguna parte del cuerpo, pues podemos cambiarla o podemos modificarla con mayor facilidad que ocurría hace algún tiempo. Fíjense que el trastorno dismórfico corporal aparece como un subtipo de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Eso qué quiere decir? Que
este trastorno, como los trastornos obsesivo-compulsivos, se caracterizan porque la persona da vueltas en una idea, muchas veces en una idea. No me gusta la nariz, no me gusta la oreja izquierda, ¿sí? Y dan vueltas en este asunto, pero no solamente tienen una idea obsesiva, sino que realizan conductas compulsivas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, prácticas recurrentes de cirugías plásticas, rasgadura de la piel, revisión en el espejo, aseo excesivo o camuflaje. Resulta que en la medida que uno va hablando de esto, puede que usted diga, ve, fulanito, si es como así. Pero resulta que como parece ser un trastorno que no le hace daño a nadie, ¿sí? No se detecta, no se informa, pero la preocupación, digamos, no solo mía, sino del grupo con el que estamos estudiando esto, es que esto ha empezado a llevar al suicidio. Y aparece como una enfermedad silenciosa. Voy a mostrarles una imagen de lo que es un ejemplo de lo que son los trastornos dismórficos corporales. No se trata de que estigmaticemos las cirugías y no se trata de que estigmaticemos a las personas o que si usted está preocupado porque no le gusta alguna partecita ya se sienta enfermo, sino que entendamos la dimensión de este asunto. No, en la primera, fíjense que en los 70 esta actriz empieza a hacer unas transformaciones y hacia el 2008 ya es otra persona. Y su carrera continúa hacia la transformación. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción constante sobre su cuerpo. Un ejemplo más cercano, Michael Jackson. ¿Sí? Fíjense cómo era él inicialmente y cómo empieza a recurrir a cambios porque no se siente a gusto con su cuerpo. ¿Sí? Fíjense que ese trastorno tiene una particularidad y es que no les gusta la cara. ¿Sí? Hay una dificultad con entender la cara. Bien, en este sentido, digamos que lo que pretendo hoy es mostrarles un poco de qué se tratan estas nuevas problemáticas, cómo empiezan a emerger otro tipo de situaciones, cómo la salud mental necesita empezar a preocuparse por otros asuntos, si bien que están articulados a las adicciones, a la depresión, a la ansiedad. Puedo decirles que he tenido conocimiento de casos donde efectivamente se consuma el suicidio por este tipo de situaciones que uno creería lejanas o creería que no es posible que se den. De esta manera, creo que todos quienes trabajamos en salud mental, todos quienes trabajamos en comunidades, tenemos que estar alerta a detectar esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios que se dan en esas personas con las que trabajamos. No solamente debe llamarnos la atención el consumo, no solamente debe llamarnos la atención quien dice que quiere o que ha tenido una ideación suicida, sino que hay otros temas que están silenciosos y sobre los cuales tenemos que llamar la atención. Por eso quiero leer un poco esto y es cómo la vertiginosa y vasta difusión de patrones de conductas valoradas como positivas por ser consideradas equivalentes a éxito, belleza, atractivo, inteligencia y salud, ¿cierto? Porque las modelos o las personas que tienen éxito generalmente son bonitos, ¿cierto? Impactan mayormente a aquellas poblaciones vulnerables a la definición externa de las presiones socioculturales, encontrando que el uso del Internet provoca un aumento de la insatisfacción corporal en ambos sexos. Entonces, fíjense que lo que tratamos de mostrar aquí es que estamos bombardeados por información que nos lleva casi que la mayoría de las situaciones o de las ocasiones a estar insatisfechos con nuestro propio cuerpo. De modo que
Hay dos retos. Entender que la imagen corporal que cada uno de ustedes ha construido, como la imagen corporal que está construyendo cada uno de sus hijos, ¿cierto? Familiares o personas cercanas, sus estudiantes, quienes son maestros, es susceptible. Es decir, es vulnerable. ¿Por qué? Por información que estamos recibiendo constantemente de internet, de las redes sociales, de los medios de comunicación. En esa medida tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, cuidadoso con las apreciaciones que damos sobre el cuerpo del otro. Hay algo importante y es, si usted no tiene nada más importante que decirle a alguien cuando se lo encuentra, más allá de su cuerpo, de cómo se ve, no se lo diga. Lo primero que usted puede decirle al otro cuando se lo encuentra no es, oiga, ¿cómo está de gordo? Oiga, ¿cómo está de flaco? Oiga, usted sí que cada día más acabado. Si usted no tiene nada más importante, otra cosa más diferente a esa para decir, mejor no lo diga. Porque esa imagen corporal es susceptible y es vulnerable. Y dos, se necesita avanzar aún más en procesos de investigación con los que se puedan comprender las nuevas configuraciones de las enfermedades mentales. ¿Qué pasó? ¿Se sintieron identificados cuando dije que uno se encontraba con alguien y lo primero que le dicen es cómo está de gordo, de feo, bonito? Ok. Empecemos a mirar más allá de eso. ¿Bien? Sin duda, las enfermedades mentales se están reconfigurando y nosotros necesitamos transformarnos también y necesitamos transformar nuestras prácticas sociales para que, tengamos contextos de prevención, para que no caigamos, en el inadecuado manejo de estas nuevas enfermedades. La imagen corporal, como la actitud hacia el cuerpo, se construye en la familia, en la escuela, en el trato con los hermanos, en el trato con los amigos. Cuidémosla, ¿sí? Y el esquema corporal, aunque sea automático, aunque casi que usted no se dé cuenta de cómo procede, ¿sí? Me gustaría devolver un momentico la diapositiva hacia dónde es el esquema. Céntrense en la figura del lado derecho de ustedes. Aunque eso ocurre de manera automática, ¿cierto? Aunque usted no tiene que pensar sobre eso, sobre cómo se levanta, sobre cómo procede su cuerpo, mi invitación final es a que usted empiece a valorar que su cuerpo es un conjunto perfecto, donde confluyen procesos biológicos que están perfectamente determinados. En esa medida, usted tiene que valorar lo que ocurre día a día con su cuerpo cada vez que se despierta, cada vez que camina, cada vez que puede interactuar con el otro. Si usted tiene en cuenta que esto ocurre a diario y todo el día, ¿cierto? Cada día, durante todo el día, en su cerebro, y que usted tiene el privilegio de que esto pase, la imagen corporal y la actitud hacia el cuerpo tiene que ser coherente con eso, ¿sí? De modo que, aunque no todos sean psicólogos, no todos sean profesionales en la salud, todos sí somos responsables de la salud mental de nuestra comunidad o de las personas con las que compartimos, porque cada cosa que digamos, cada comportamiento que llevemos a cabo influye en cómo determina la salud mental del otro. Muchas gracias.
En representación de la Mesa de Orientación e Inclusión Escolar de Andes, 2 docentes expusieron en este foro el tema de necesidades educativas y a su vez las de carácter especial, teniendo en cuenta los orígenes, consecuencias e implicaciones en el aula. Este tema nos toca a todos y vamos a tratar de hacerlo de una manera muy concreta, pero que sea sustanciosa porque es un tema muy genérico que envuelve infinidad de temáticas. Bueno, este tema se llama necesidades educativas especiales y necesidades educativas. Orígenes, implicaciones y orientaciones, en el aula. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que necesidades educativas especiales y necesidades educativas no es lo mismo. Partamos de lo siguiente, siempre en la cotidianidad tendemos a confundir estos dos términos y en ese sentido erramos en la atención que estas personas necesitan. Esto se ve más que todo en el ámbito educativo. Cuando un estudiante presenta alguna dificultad, inmediatamente tendemos a etiquetar o a catalogar diciendo que tiene una discapacidad, que tiene un retardo mental, que tiene hiperactividad, que tiene déficit de atención, entre otras. Aun cuando nosotros los docentes no podemos hacerlo. ¿Quiénes son los encargados de hacerlo? Pues el especialista. ¿Y quién es el especialista? Pues eso depende de la necesidad educativa especial que tenga, sea una limitación visual, una limitación física, una limitación auditiva, un problema cognitivo, en fin. ¿Qué otra cosa hacemos erradamente? Comenzamos a llevar todas estas responsabilidades aun cuando ni siquiera investigamos. No solamente en el ámbito educativo se ve, sino también desde las familias. Cuando nombramos a un niño que quizás no lleva un estilo cognitivo muy parecido a un familiar o a uno de nuestros hijos y comenzamos a decirle que es muy lento, que tiene un problema cognitivo, en fin. Todo eso también va generando problemas sociales y va generando, digamos, problemas psicológicos para el niño a futuro. Inclusive podemos generar una necesidad educativa o una necesidad educativa especial aun cuando no existe. Bueno, homogeneizar es una palabra que tenemos muy en la cotidianidad, lo hacemos continuamente y siempre bajo el estándar. En la educación siempre tendemos a hacerlo y es algo equivocado porque todos tenemos una diferente forma de pensar, de adquirir el conocimiento, de procesarlo, de responder a él y ante ello como docentes nos equivocamos. También cabe mencionar lo que decía ahorita de que aunque no conozcamos o no estemos cualificados en inclusión educativa, ese no puede ser la excusa para decir que como yo no sé, entonces la institución no puede recibir a un estudiante, que mire más bien el padre de familia donde le busca un lugar de educación especial o que vaya donde el médico, que no se puede recibir, que no me lo soporto, porque si somos pedagogos tenemos que investigar sobre cómo atender a estos estudiantes de una manera coherente y diferencial. Ahora, ¿qué son las necesidades educativas especiales? Partamos de lo siguiente, una necesidad educativa especial es aquella donde nos demanda un especialista en el tema. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante en el aula que se tiene que hacer muy cerca del tablero para poder ver la letra que yo escribo, yo puedo inferir que tiene problemas visuales, pero yo no puedo decir, ese niño tiene miopía, porque yo no soy un oftalmólogo. O si el niño tiene problemas para procesar la información y yo voy a decir, tiene un CI límite, tiene un coeficiente límite, tampoco porque yo no soy neuropsicólogo. O voy a decir, ese niño se mueve mucho en el salón y es hiperactivo, tampoco porque yo no soy un neurólogo ni un neuropsicólogo para inmediatamente generarle, digamos, una tomografía axial o una resonancia que me verifique eso más una prueba neuropsicológica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso una necesidad educativa especial se diferencia de una necesidad educativa especial, es porque requiere un apoyo especializado que el docente no puede dar, porque el docente, digamos que en la medida estándar, siempre está cualificado para atender bajo la homogenización, que es decir, todos los estudiantes están igualitos, no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema, todo lo puedo resolver, ahí me voy yendo con la ayuda de la familia, en fin. Los orígenes de las necesidades educativas especiales pueden ser neurobiológicas, pueden ser ambientales, pueden ser
prenatales, perinatales, postnatales, congénitas, pueden ser por accidentes, en fin. Todas ellas nos dicen que una necesidad educativa especial le puede dar a cualquier persona. Y ante ello tenemos que ser muy conscientes de lo que debemos de hacer. Por ejemplo, si usted tiene, digamos, un conocido o una conocida o un familiar que está en embarazo, usted tiene que ser consciente de que el niño puede adquirir o la niña puede adquirir una discapacidad desde el momento antes de la fecundación, el proceso de gestación o inclusive cuando va a nacer o días después de haber nacido, porque allí hay muchas cosas que juegan, factores protectores, factores no protectores que pueden influir en una discapacidad. Cuando están haciendo, digamos, sufrir una hipoxia, una anoxia, falta de oxígeno, generar muerte de gran parte de las neuronas, generar una discapacidad cognitiva, generar daños en algunos de los sistemas sensoriales que puede causar una discapacidad sensorial, sea una auditiva o visual, entre otras. Congénitos habla de que si es algo hereditario, yo creo que en la clase básica de ciencia natural lo hemos visto, si llega a haber, digamos, antecedentes familiares, puede que el niño salga con alguno de esos problemas y sea congénito. Por eso es muy importante tener responsabilidad a la hora de procrear. Un accidente, yo puedo estar acá, de un momento a otro se derrumbó el techo de este auditorio, quedé con una discapacidad física, ¿cierto? La puedo adquirir también mediante un accidente. Y ambientales, que se ve mucho acá en Andes, por ejemplo, cuando estamos en el campo y digamos una mujer está en embarazo y el vecino le dio por fumigar el cafetal que está al lado, inhaló ese veneno y eso le trajo problemas, digamos, neurobiológicos al niño, entonces el niño que nace, digamos, con un problema cognitivo, un problema para socializar, nació con algún órgano deforme, no sé, con deformaciones, con un síndrome. Bueno, ahora cómo se ven reflejadas estos orígenes de las necesidades educativas en el aula. Podemos encontrar trastornos graves del desarrollo, podemos encontrar discapacidad visual, o sea, todas las discapacidades visual, física, discapacidad múltiple, discapacidad auditiva, cognitiva o intelectual, como la quieran llamar, trastornos de la comunicación. También encontramos que esto es una concepción errada que tenemos. Siempre pensamos que una necesidad educativa especial es algo malo, es decir, que el niño está siempre limitado negativamente, pero no. También encontramos talentos excepcionales o capacidades excepcionales. Un estudiante que tenga una capacidad excepcional dentro del aula o en una institución va a tener una limitación. ¿Por qué? Porque el docente no sabe cómo brindarle una atención adecuada para que desarrolle todo su potencial. Entonces el niño que siempre termina primero, que se pone a dar lidia, que no sabe qué hacer, y el profe o los directivos o el padre de familia, en vez de ayudarlo, le dicen que es que da mucha lidia, que hay que sacarlo de la institución, que hay que hacerle una anotación, cosas como estas. Entonces, talentos y capacidades excepcionales también es una necesidad educativa especial, porque requiere de la ayuda de un especialista para que el docente sepa sobrellevar esta situación. ¿Qué especialista? Digamos, psicología, neuropsicología, psicopedagogía, entre otros. Y cabe mencionar que no todas las necesidades educativas especiales pueden ser una discapacidad, pero sí las discapacidades todas poseen inherentemente una necesidad educativa especial. Bueno, antes de pasar a este tema, también hay que mencionar algo de manera, digamos, genérica, porque no nos da el tiempo, pero que es ineludible, y es que todas estas, digamos, estos conceptos que estamos tocando tienen que ver con la inclusión educativa. Ya aparte del padre de familia, del docente, del directivo, del vecino, de todos los que estamos acá, cómo nos empoderamos de toda esta temática para gestionar en la institución todos los mecanismos, programas y o estrategias para que desde las diferentes gestiones que tiene la institución se pueda promover o generar la inclusión, porque si usted aprendió esto hoy acá y no vaya a hacer nada en el aula, no hace nada desde su casa, vamos a seguir en lo mismo. Usted tiene que ir a hablar con el rector, decirle al docente si tiene un niño con discapacidad o con una posible necesidad educativa especial, sin ser el especialista, escribir, documentar, decirle al padre de familia que lo lleve donde el médico, que el médico
le determine a qué especialista debe de ir, el especialista que le haga el diagnóstico. Una vez con el diagnóstico, la institución tiene que velar y tiene que responder por hacerle una flexibilización curricular, para que de esa manera, cuando lleguemos a fin de año escolar, sepamos y tomemos la decisión más pertinente de si ese niño puede ser promovido o no. Bueno, entonces le damos paso a la compañera Maribel, que ella va a hacer la otra aclaración sobre necesidades educativas. Buenos días. Bueno, hacíamos una diferencia en torno a necesidades educativas especiales y necesidades educativas. Yo les voy a hablar sobre las necesidades educativas. En estas, los docentes y la comunidad en general sí pueden realizar una intervención. ¿Por qué? Porque estas no requieren de ningún tipo de especialista, y vamos a hablar de algunos ejemplos de ella. Tenemos un embarazo en adolescente, un consumo de sustancias, la pérdida de un familiar, un duelo, una situación económica desfavorable que se dé al interior de la familia. Esto se convierte en una necesidad educativa porque cambia el proceso de aprendizaje del estudiante, le genera un contratiempo y le genera una serie de afectaciones. En este caso, como docentes, como familia y como comunidad en general, podemos lograr llegar a hacer una intervención. Es muy distinto a las necesidades educativas especiales, en las que requerimos necesariamente de un especialista que nos oriente y nos determine cómo vamos a apoyar el proceso. Estas necesidades educativas se pueden presentar en toda comunidad, en todo tipo de estudiante, porque nadie está exento de perder un familiar, de ingresar al consumo de sustancias psicoactivas, de que viva una situación desfavorable económica en su casa, y esto le va a afectar su proceso de aprendizaje. Si se presenta un embarazo en adolescente, por ejemplo, se nos convierte en una necesidad educativa al interior de la institución, donde hay que hacer un proceso de socialización y acompañamiento para mejorar y hacer más llevadera la situación de esta estudiante. Pero no necesitamos de un psiquiatra, de un especialista, de un neuropsicólogo para hacerle un acompañamiento apropiado. Estas necesidades generan unos factores inherentes a ellas. Se puede presentar situaciones de depresión, de desatención durante las clases, de inasistencia, de apatía académica y muchos otros elementos que, si como docentes y comunidad en general no lo sabemos manejar, podemos estar atentando contra el buen desempeño de ese estudiante. Y es más, tanto el tema de las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas como tal se pueden convertir en un factor de riesgo o un factor protector para el tema de la salud mental de nuestros chicos y chicas. Entonces es un llamado a que podamos diferenciar y sepamos como comunidad cuándo podemos intervenir, sea como docentes, padres de familia, amigos, y cuándo debemos de asesorarnos por un especialista. Si bien el hecho de que usted esté en embarazo no le genera una incapacidad o no está discapacitada, sí merece una atención diferencial que la logre incluir en todos los procesos de aprendizaje y que no se sienta discriminada, que lo pueda llevar después a una depresión, incluso una ideación suicida. En las conclusiones que logramos sacar, establecemos que no podemos etiquetar ni generar problemas psicológicos en nuestros estudiantes sin saber si tienen o no tienen una necesidad educativa especial. Como lo decía mi compañero, nosotros no somos profesionales para diagnosticar a alguien con TDAH, no podemos decir que alguien es retrasado mental, que tiene un retraso cognitivo, no. Todo eso le corresponde a un especialista. Eso es necesario para que más adelante no generemos traumatismos o no etiquetemos a personas que realmente merecían otro acompañamiento y que quizás por la imprudencia de nosotros mismos le podemos generar una afectación. Los establecimientos educativos, todos por ley, deben de realizar los ajustes razonables tanto a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y a los estudiantes que en algún momento pueden presentar necesidades educativas. No es si quiero, no es si lo voy a recibir porque no lo voy a recibir porque está en silla de ruedas, no la recibo porque está embarazada, no. Todos tienen el derecho a ingresar al sistema educativo y es la institución la que está obligada a realizar los ajustes pertinentes para hacer del proceso de aprendizaje algo placentero y llevadero. No podemos diagnosticar como agentes educativos ninguna necesidad educativa especial, podemos dar luces, orientaciones y señales de alerta frente a ellas, pero son los especialistas los llamados a determinar esto. El hecho de que no tengamos el conocimiento y que quizás en las instituciones no nos hayan dado la capacitación necesaria
no nos exime de realizar una atención adecuada y oportuna a este tipo de población. Por eso aquí que hay padres de familia y estudiantes que saben de algún hijo o un familiar que tenga este tipo de dinámicas, se deben de asesorar y orientar, porque todas las instituciones estamos en la obligación de acompañar y promover el proceso de aprendizaje, aun cuando tengan necesidades educativas especiales o necesidades educativas. Desde las diferentes instituciones y desde dependencias que tenemos a nivel de los colegios, debemos procurar y promover que todos los estudiantes lleven un proceso de aprendizaje favorable y pertinente de acuerdo a su necesidad educativa especial que presente o la necesidad educativa que tenga en el momento. Para finalizar, si no logramos hacer esto, estamos aportando de forma negativa a que se generen más situaciones de depresión, de consumo de sustancias, de ideación suicida, deserción escolar, apatía académica, porque si el colegio, que es un entorno protector, no brinda los elementos necesarios a este tipo de estudiantes, no estamos generando lo positivo que es del sistema educativo para ellos. Muchas gracias. No se pierda las demás ponencias en los próximos episodios de este espacio que se realiza desde la televisión de los Andinos. Hasta aquí, especiales a UPAN. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.